Ahí está, bueno, ya perdí un poco menos de tiempo que antes. Bueno, miren, yo les había, este está del año pasado, ¿no? Este PowerPoint que ustedes están viendo acá, está en el campus virtual del año pasado, está bueno, tiene algunas cosas que me interesa que sepan, con lo cual lo dejé. Acá donde dice clase del 23 de agosto, acá, ¿ven? En este Power. Acá está el texto que nosotros vimos de Portugal y les agregué la clase de mañana. Mañana me vacunan, chicos, antes que nada, a la mañana. Pero si yo me siento bien, voy a dar clases. Así que yo les voy a mandar el link. Si veo, porque vieron que a mí, por ejemplo, la primera dosis, el día que me vacuné, yo trabajé normal, di clase, al día siguiente también, no tuve ningún drama, y el sábado a la tarde me mató, porque yo me vacuné el viernes a la tarde, entonces trabajé todo el viernes a la tarde, todo el sábado a la mañana, di clase de 1 a 3, y a las 4 de la tarde, después que me acosté a dormir la siesta, cuando me levanté ese sábado y ese domingo, era una bolsa de huesos. Pasa, profe, que tanto para la vacuna, bueno, esta no tiene mucho ensayo, ¿no? Pero para la vacuna antigripal, por ejemplo, cuando te dicen que hagas reposo, es realmente que hagas reposo. Yo, por ejemplo, cuando me pongo la vacuna antigripal, si me pongo en la mañana, me duermo todo el día y sigo de largo para la noche, porque así yo sé que al siguiente día voy a estar bien. En cambio, si no hago ese reposo, que en verdad es recomendable hacer porque te lo dicen y uno nunca hace caso, puede ser que después te agarre Sí, como la sensación de sí, gripe y más fuerte. por ahí lo que había pensado, si no, es que le subo la clase, bueno, el material ya lo subí ayer. Les subo el material, ustedes los leen tranquilo y el jueves en lugar de darles 1 hora, como les doy siempre, les doy 1 hora y media o 2 y listo. O sea, todo nuestro horario y de última será un poco más pesada, pero porque me vacunan mañana en la mañana. Me tendrían que haberlo vacunado el jueves pasado, pero tenía el teléfono arreglando y no vi el mensajito. Así que me pasaron para mañana. Por ahí hacemos así, nos juntamos el jueves y nos quedamos un rato más, si no tienen drama. Yo no tengo Sí, problema, profe, no hay profe. problema. Porque sí, justo me vacunan mañana. A mi hija la vacunaron hoy, pero está el papá controlándola, así que no hay drama. Pero yo digo, por ahí nos vacunaban a las dos juntas, no. Porque a ella le tocó Moderna y a mí me tocó AstraZeneca. Bueno, quiero ver que me digan si ven el campus virtual. Sí, sí, profe. Bien, nosotros estamos viendo esto, ¿no? Donde dice clase número 2, 23 de agosto. Bueno, el PowerPoint es este. Como la primera parte nosotros ya la vimos, es todo lo que es FPP, los desplazamientos, los ejercicios que nosotros ya vimos la primera parte, me voy a ubicar en la diapositiva 14, que les va a ayudar para completar una de las preguntas del caso de, ¿cómo es? Portugal. Déficit y superávit, ¿sí? Bueno, está vinculado con un concepto muy propio de la macroeconomía, que es la política fiscal. ¿Qué sería la política fiscal? Bueno, todas las políticas Profe, son herramientas, perdón, ¿qué pasó? se está viendo el aula. Ay, perdón, ahí está. Ahí sí, Sí, ahora sí, profe. bien. Yo les decía que todas las políticas son herramientas que tiene el Estado para poder ejercer y cumplir los objetivos que tiene la economía. Los objetivos de la economía son varios: la inflación, controlar la inflación, o sea, que haya estabilidad de precios; bajar el desempleo, o sea, que la mayor cantidad de gente empleada posible exista en el país; controlar el sector externo, o sea, que haya equilibrio en la balanza comercial, o sea, que las exportaciones sean mayor o a lo sumo igual a las importaciones para que no tengamos pérdida de reservas, ¿sí? Entre otros objetivos. Ahora bien, una de las políticas que tiene el Estado para poder lograr esos objetivos, como el crecimiento, por ejemplo, también, que sería que el PBI de un año a otro sea cada vez más grande, es la política fiscal, que consiste en establecer el nivel y la composición del gasto público,
el nivel, la composición, recaudación y estructura impositiva, y el nivel, monto y tipo de transferencias. Y acá vamos a tener que hacer un paréntesis importante. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos nivel? ¿Qué impuestos pagamos en la economía? En Argentina, ¿qué impuestos pagamos? El de las ganancias, por ejemplo. Y en Córdoba, por ejemplo, Bien, tiene un impuesto que no tiene ninguna otra provincia, que pagan 1 peso más a la nafta. bien. Ahora, mira lo que vos me acabas de decir que no deja de ser importante. Impuesto a las ganancias lo recauda Nación. Y el impuesto al combustible, que le decían la alcancía de la sota también algunos, lo paga Córdoba. O sea que ahí estamos identificando niveles de Estado que recaudan el provincial y el municipal, ¿o no? Sí, sí. Perdón, les dije mal, el El provincial y nazi, el sí. nacional. Bien, ¿y el municipal no? ¿Ustedes en el municipio de Río Grande no pagan ningún impuesto? Sí, Sí. recolección de residuos, alumbrado público. Bien, Patente. eso se llama Ok. tasa, lo que vos me estás Ujú, diciendo. Recolección de residuos y alumbrado público se llama tasa porque el ujú. Estado te da el servicio y vos le pagás por el servicio. La El patente impuesto del sí terreno, es que es un... anual, y el de Bien, los autos que se paga. sí, eso sí es un impuesto, porque te cobran y te dan algo a cambio. No, Bien, eso sí es un un impuesto. libre de deuda. Sí, te dejan sacar el carnet de conducir. Bueno, Ajá. escuchen, algo que es importante que tal vez lo ven más adelante, pero se los digo ahora ya que estamos tocando el tema, como para que más adelante ya lo sepan también. Una cosa es tributo y otra cosa es impuesto. El tributo abarca el impuesto, la tasa y la contribución. El impuesto, el nombre se los dice, te lo imponen, porque el Estado en el ejercicio de su poder de imperio te lo puede imponer. Te tenés que pagar esto y punto. Si te gusta bien y si no, manejate. ¿Está? Sí, sí. Ahora, ese sería el impuesto. Ganancias, como me dijiste vos. IVA, bienes personales. ¿Qué pasa con el combustible? Tiene ITC, por ejemplo. Tiene tasa hídrica. Son todos impuestos. Argentina es uno de los países del mundo que mayor presión tributaria tiene, chicos. Es espantoso. El impuesto al débito y al crédito, que cada vez que ustedes depositan en una cuenta bancaria o sacan en una cuenta bancaria, les cobran impuestos, si no, fíjense. Acá en la provincia no pasa tanto, pero en Misiones, por ejemplo, cuando yo estaba allá, es impresionante lo que te descuentan en una transferencia, y peor si haces una transferencia a una cuenta que no sea de ese banco, y peor si no es de la provincia. Es terrible, chicos. Y en las tarjetas de crédito no saben lo que es. Ah, sí, Bueno, también. esos serían los impuestos. Las tasas son lo que bien dijo su compañera, el alumbrado público, el barrido, la conservación del cementerio. ¿Por qué? Porque tengo Porque algo a nos dan un cambio. servicio, claro, tal cual. Y después están las contribuciones. ¿Qué serían las contribuciones? Yo compro una manzana, porque está piola el terreno, tengo un terreno grande, me puedo hacer una casa con pileta, todo, qué sé yo. Y en ese momento es todo calle de tierra. De golpe al municipio de Río Grande se le ocurre asfaltar. Buenísimo. Va a valer más mi terreno. Pero ojo el piojo. Va a valer más, pero ¿qué cosa? Me va a aparecer Yo la voy a tener, boleta. pero voy a tener que pagar. Ahora, les tiro un monto así inventado, porque si ustedes me preguntan cuánto cuesta hacer hoy el asfalto, no tengo la menor idea. Y menos en una manzana. Lo que les voy a dar es a modo ejemplificativo, no van a querer decir después de que la profe les dijo que cuesta eso, por favor. Pero vamos a suponer que vale 1.000.000 de pesos hacer el asfalto de toda una manzana, ¿no es cierto? ¿Lo tiene que pagar solo la municipalidad? Y en realidad no, porque yo voy a poder circular por ahí, voy a poder entrar el auto, voy a poder bajar el auto, voy a poder recibir gente que estacione en la vereda de mi casa, mi terreno va a valer más de lo que vale ahora,
O sea, yo recibo una ayuda económica. Y a su vez tampoco tengo por qué pagarlo yo sola, porque no voy a pasar solamente yo o van a ir solamente la gente que va a visitarme ahí. También va a pasar alguien accidentalmente porque va a pasar por ahí y cruza la casa de Paola o de Mercedes o de Michael, qué sé yo. ¿Está? Entonces, se llama contribución porque una parte la paga el contribuyente y la otra parte la paga el Estado porque se colaboran mutuamente. Pero el contribuyente obtiene un beneficio a cambio. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Por qué el nivel, gente? Porque tenemos que decidir si el impuesto lo va a cobrar la nación, el Estado o la provincia. Perdón, la nación, la provincia o el municipio, porque no puede haber un mismo nivel de Estado que cobre, o sea, se debe evitar lo que se llama la pirámide tributaria o la doble confiscación. O la doble imposición. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un Estado nacional que cobre el impuesto al automotor, el provincial y el municipal, porque los tres están grabando el mismo bien. Entonces, la nación graba bienes personales, todos los bienes, no solamente el auto, pero con una alícuota del 2%, rebaja, ¿sí? La provincia te cobra la patente, o en este caso Río Grande, porque la ciudad de Río Grande es más vieja que la provincia, en el caso particular nuestro. En el resto del país son las provincias las que cobran las patentes, no sé si sabían ustedes. Acá se da al revés que en el resto del país. Río Grande se fundó antes que Tierra del Fuego como provincia. Yo pensé que eran en todos los lugares lo mismo porque una vuelta mi mamá me había dicho que se fue a ver el tema de la patente en la municipalidad, así que pensaba que era todo lo mismo, o sea, no me había puesto a pensar eso. No, miren, acá en Tierra del Fuego se cobra las patentes, pero yo viví muchos años en Córdoba cuando estudiaba, porque yo me recibí en la Universidad de Córdoba, y en Córdoba es la única provincia que tiene doble imposición y que tiene un problema importante de piramidación de impuestos, porque te cobra impuesto al automotor la provincia y la nación y la municipalidad. Y hay un conflicto con eso, porque está prohibido por ley. Por ejemplo, en La Pampa, que mis viejos viven en La Pampa, te lo cobra la provincia de La Pampa. Y acá te lo cobra el municipio, o sea, fíjense. Michael, no entendí tu pregunta. Me pusiste, en otros países eso se paga por impuestos. ¿Puede ser? ¿De qué estamos hablando? Discúlpame, no termino de entender qué es lo que, como para Creo que poder se evacuar. refería al asfalto. Ah, es Si que no me te equivoco, cobran no un sé. porcentaje. Claro, te cobran el porcentaje que te cobran es este que yo les estoy diciendo de la contribución. Y una consulta, eso es, por ejemplo, me hacen el asfalto y durante 10 años lo tengo que pagar o de por vida, porque ese asfalto va a seguir No, necesitando mantenimiento. no es durante todo el. Bueno, a mí me tocó, yo lo aprendí porque me tocó. Por eso les doy ese ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando compré mi casa, había una calle que era de tierra, que es justo la que pasa por enfrente de mi casa. Lo que hacen es calcularte los metros que tenés de frente. Vamos a suponer que tenés 100 metros de frente. Entonces, si vale 10 millones de pesos hacer el asfalto de toda la cuadra, de toda la manzana, por ejemplo, son 2.500.000 cada calle, porque son 4 calles iguales. Y de cada calle vos tenés que ver qué cantidad de metros tenés. Vamos a suponer que toda la cuadra sea tuya, todo el ancho de la cuadra. Entonces sería 2,5 millones, como para redondear, ¿no? Y esos 2,5 millones te lo cobran de esos 2,5 millones, la mitad se cargó el Estado. O sea que te van a cobrar 1,250,000. Pero no te lo van a cobrar de contado. Te lo van a dividir en 36 cuotas y te van a cobrar cuotas de 2 millones dividido 36, que no sé cuánto dará, durante 3 años consecutivos hasta que lo termine de pagar.
Ah, entonces durante un tiempo determinado, no es que es de por vida. Sí. Yo, si era No. de por vida, lo entendía porque esa calle va a necesitar mantenimiento. Es igual que los peajes, No. los peajes están para las calles nacionales. En realidad no es de por vida, y es cierto lo que vos planteás del tema del mantenimiento, pero en realidad el municipio para eso te cobra los impuestos, Mm, porque si no, ¿para qué los cobra? sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, últimamente es más lo que se va en sueldos que lo que se va en lo que hay que hacer con en hacer lo que tienen que hacer. Pero bueno, también, no sé si a ustedes les pasa, pero las calles de la ciudad son un desastre. Yo hoy cuando iba a la UTN agarré terrible pozo sobre la San Martín. Estamos hablando de que una avenida. No debería haber esos pozos en un lugar tan transitado, ¿no? Y en la ruta C, profe, ¿no pasó? En algunos tramos sí, un desastre. En algunos tramos. ¿Sabe qué pasa? Bueno, Bueno, en la San Martín no, pero lo que es la ruta C creo que hay un conflicto de quién arregla porque, o en la ruta 3 también, porque ya no es municipal. Entonces lo pueden como que parchar, pero no arreglar porque como que no, o sea, como le que es debe del... corresponder a Sí, vialidad eso, provincial le debe corresponder, sí, sí. supongo yo. Bueno, y acá venimos con esto, ¿no? Bueno, ya dijimos, nivel, ¿quién lo cobra? Nación, provincia o municipio. Composición de los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos van a ser? ¿Directos o indirectos? Directos, a mí me graban, yo lo pago y me hago cargo. Por ejemplo, ganancias. Yo gané plata, listo. Yo lo pago, me hago cargo. Indirecto, el IVA. Me lo cobran a mí que yo soy un negocio y yo se lo paso a, qué sé yo, a Valeria, que sea a cargo de ella, porque ella es el consumidor. Entonces yo lo pago, pero después se lo cobro a Valeria. Ese sería el IVA, ¿sí? Por eso es que también es en la composición. La recaudación, ¿cómo voy a hacer para cobrarle el impuesto a la gente? Bueno, ahora no sé si se dieron cuenta que es todo por BEP, por el despiole que hay con el tema del COVID. Y la estructura impositiva, ¿qué organismo va a fiscalizar? ¿Quién va a ser el organismo recaudador? Que en nuestro caso sería el AFI, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bien, nivel y composición del gasto público sería ¿cuánto gasta el Estado y en qué? En salud, en educación, en justicia, en defensa, en gendarmería para defender la frontera. ¿Se entiende? Sí, sí. Y el nivel y monto y tipo de transferencia. Una transferencia es una asignación universal por hijo, es una pensión graciable para aquella persona que trabajó pero que no pudo jubilarse y entonces dejó de aportar y ahora ya es grande y no puede seguir trabajando. Entonces le pagamos la jubilación aunque no haya terminado de aportar. Una transferencia es, ¿vieron? Cuando nosotros los que trabajamos damos el sueldo y somos empleados en relación de dependencia, cobramos la asignación por prenatal si estamos embarazadas, cuando nace el bebé cobramos el hijo, cuando va a la escuela cobramos la ayuda escolar, cuando estamos embarazadas y tenemos que tener familia, tenemos la licencia por maternidad, que seguimos cobrando el sueldo aunque no trabajemos. ¿Sí o no? Todo eso es una transferencia, porque el Estado nos paga, nos transfiere y nosotros no damos nada a cambio de esa transferencia. Bien, todo lo relativo entonces a lo que es el gasto público, a lo que son los impuestos y a lo que es la transferencia, consta en un documento que se sanciona con fuerza de ley y que recibe el nombre de presupuesto, y que al igual que los impuestos pueden ser nacional, provincial y municipal, lo mismo ocurre con los gastos, con las transferencias y por ende con el presupuesto. Hay un presupuesto para la nación, uno para la provincia y uno para el Estado nacional. Perdón, y dale. Uno para la nación, uno para la provincia y uno para el municipio. Conceptualmente, el presupuesto es la estimación o cálculo de los recursos, gastos y de resultado que el Estado desea obtener mediante su actuación en la economía. Es una estimación previa. ¿Por qué es una estimación? Y porque yo le puedo calcular más o menos. Hola, John.
yo le puedo calcular más o menos a ver qué onda, cuánto puedo llegar a gastar este año, pero de ahí a saberlo con exactitud, ustedes imagínense lo que puede haber llegado a ser el presupuesto del 2020, que se calculó una cosa y lo que fue el año pasado, ¿no? Sí, sí. Bien, por eso es una estimación, más o menos yo sé que gasto X plata, por ejemplo, 2 millones en educación. Entonces preveo que para este año voy a gastar 2 millones de nuevo en educación. Si pasó algo que provoca que gaste 1.500.000 o 2.200.000 y tendré que justificar por qué. ¿Sí? Por eso decimos que es una estimación o cálculo. La estimación previa puede o no coincidir con la versión final cuando se cumplió el año. ¿Por qué el año? Porque como se sanciona con fuerza de ley, generalmente es anual. Entonces, yo lo sanciono en el 2020 para que se ejecute en el 2021. Lo sanciono en el 2021 para que se ejecute en el 2022. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien, ¿nosotros podemos gastar más de lo que ganamos en forma permanente? No. No. Una vez, bueno, porque justo se me rompió el lavarropa, bueno. Pero si me compro el lavarropa, voy a tener que estar ajustado un par de meses, ¿sí o no? En Sí. realidad sí, pero después vienen las consecuencias. Como poder se puede, no se debe, digamos. Sí. Bueno, lo mismo pasa con un Estado, chicos. Ustedes me van a decir, pero el Estado puede, porque puede imprimir dinero. Sí, pero si el Estado gasta más de lo que gana, tiene dos caminos. O se endeuda internamente porque imprime papelito de colores, como le daban los españoles a los indios, ¿sí? A los aborígenes. Un montón de espejitos de colores que no servían para nada. O pedimos plata prestada. Cualquiera de las dos cosas no es bueno para el país, ¿sí? Por eso es que en la medida en que se puede evitar sería lo ideal. Cuando hablamos de superávit presupuestario, cuando los impuestos, que son los recursos del Estado, los que le generan ingresos, son mayores a los gastos y a las transferencias, mientras que hablamos de déficit cuando los impuestos son más chicos que el gasto y la transferencia. El superávit es el ahorro o el resultado del sector gobierno, ¿sí? Va a ser positivo si sus ingresos, que serían los impuestos, supera lo que gastó, que sería el gasto público y la transferencia. Y negativo cuando se produce al revés. Lo que en las cuentas nacionales se conoce con el nombre de ahorro del gobierno. Bueno, ahora vamos a entrar en otro tema que también es importante que lo manejen, que son los recursos o factores productivos. Quiero saber si hay alguna duda con respecto a déficit y superávit, si entendimos política fiscal y presupuesto. No, profe, todo bien. Bien. Ustedes van a ver que por ahí en las diapositivas hay 2 o 3 palabritas, pero hay todo un montón de cosas que explicar de cada una de las diapositivas, ¿sí? Los factores productivos tenemos distintos autores. El que nosotros trabajamos, que es Francisco Mochón y Víctor Becker, plantean que los factores o recursos de producción son 3/4 porque ubica hoy al conocimiento como el cuarto factor de producción, que lo vamos a ver en el PowerPoint nuevo que les armé, que les mandé hoy. Pero conceptualmente o tradicionalmente siempre fueron 3: tierra, trabajo y capital. Hay otra corriente, como por ejemplo el economista Grisani, que considera que también Shibli Jamal, que era un economista que trabajaba mucho en la provincia de Córdoba, consideraba que eran 7. Porque además de los 3 que les mencioné, incluían el empresario, la tecnología, la eficiencia empresaria, la tecnología, la intervención de las autoridades y el uso del crédito como factores productivos. Nosotros disentimos un poco de esto porque en realidad el empresario, ya van a ver, no me voy a adelantar. Ya les dejé dicho cuáles son los 7. Después les voy a explicar por qué nosotros disentimos. Vamos con el concepto. ¿A qué le llamamos recurso o factor de producción? A todos aquellos recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso de producción
le agrega valor a los recursos que se utilizan para elaborar bienes y servicios. Conceptualmente, el primero que tenemos es tierra, y dentro de tierra lo ampliamos a lo que se considera como planeta Tierra, no como tierra del barrio que usamos para hacer tortitas de barro, ¿sí? La tierra como recurso natural abarca lo que está sobre la superficie terrestre, en la atmósfera terrestre, debajo de la parte subterránea y en el agua como componente del planeta Tierra. En un sentido amplio se refiere al conjunto de recursos naturales, empleados en el proceso de producción, y comprende todos aquellos recursos que se encuentran en la superficie, en el agua, en el espacio aéreo subterráneo. Por ejemplo, abarca oleaginosas, hortalizas, verduras, frutas, ganadería, agricultura, icticultura, que es el tema de la pesca, la producción de abejas, o sea, de miel, digamos, que cultivan las abejas, la apicultura, bueno, flores, maderas que provienen de los árboles, ostras, moluscos que provienen del agua, perlas que provienen del agua, ¿sí? Y así podríamos seguir. Del espacio aéreo utilizamos la energía eólica y la energía solar, por ejemplo. La parte subterránea utilizamos el petróleo, las piedras preciosas, el carbón, ¿sí? Capital. Este factor incluye maquinarias, infraestructura, edificios, es decir, todo aquel ente movilizado o inmovilizado de la empresa que sea utilizado en el proceso de producción, pero que en los términos más amplios abarca al personal y al dinero. Y ahí vamos a tener el primer motivo por el cual que el empresario no sería un elemento de capital aparte. ¿Qué decimos acá? Que dentro de capital podemos tener el capital físico, que sería el formado por elementos materiales tangibles como edificios, maquinarias, materia prima, etcétera. El capital humano, que tiene que ver con la educación y la formación, tanto de empresarios como trabajadores de una empresa. Entonces pregunto, ¿los empresarios no están aquí? ¿Los perdí? Sí. ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Sí, como que se cortó. Ah, bueno, fíjense, los empresarios están aquí, ¿ven? Dentro del capital humano, porque la economía considera que lo que es capacitación, estudio, es una inversión. Entonces Y todo estaríamos lo que invirtió en acá, infraestructura también. Y maquinarias. claro, pero eso está dentro del capital físico, ¿ven? Dentro del capital humano. Sí, por eso, o sea, ¿Me el siguen? capital No. abarcaría todo. Los conocimientos, la educación, lo que invirtió en Bien. infraestructura, edificios, todo. Vieron que yo les dije que nosotros no adherimos, o mi cátedra, yo particularmente, porque yo estoy sola en la cátedra, no adhiero a Shibli Jamal, por ejemplo, porque él considera al empresario como un cuarto factor. Y yo adhiero a la teoría de este autor, de Francisco Mochón y Víctor Becker, porque ellos consideran que un empresario se forma y forma parte del capital humano de una empresa. Entonces, si forma parte del capital, no es un factor nuevo. Ya está incluido. No sé si me siguen. Sí, sí, profe. No sería algo ajeno a la empresa. Claro, no es otro factor adicional, está dentro de lo que es el capital. Otra cosita que les quería decir, ¿ven la K de kilo que les puse acá? Sí. Es la abreviatura de capital en economía. Por eso se las puse a propósito en el Power. Y el capitario es el dinero que se necesita para formar una empresa y mantener su actividad. Pregunto. Y ustedes me lo van a contestar sin ningún tipo de problema. El crédito, cuando yo pido un crédito al banco, ¿no es dinero? Claro, sería Sí, como también. dinero prestado.
Es dinero prestado. Entonces, si está no importa de quién es el dinero. Si forma parte, o sea, si es un recurso monetario, podría ir dentro del capital monetario, ¿sí o no? Sí, igualmente como Para, hay estudios de déficit considerando los préstamos o las deudas externas que tenga y no considerando justamente estas. claro. Pero a lo que voy yo, volviendo a los factores de producción, es a lo siguiente. ¿Para qué voy a incluir un cuarto o un quinto elemento o factor de producción al uso del crédito si ya estoy considerando el capital monetario dentro del capital? Y no deja de ser un capital monetario. Me lo prestó otro, pero es capital monetario o no. Claro, a la larga es repetir lo mismo con una palabra Claro, distinta, sería un sinónimo, por así decirlo. tal cual. Por eso es que trabajamos con tres, porque en realidad lo otro es como ir haciendo más detallado algo que en realidad ya lo estamos viendo. Por eso es que consideramos que son tierra, trabajo y capital nada más. Bueno, trabajo. Es el esfuerzo físico o mental que se utiliza en el proceso de producción o de servicio y el precio de este factor se denomina salario. No sueldo, salario. Porque el salario es el valor, el nombre del salario mensual. Pero el precio del factor trabajo se denomina salario. Bueno, acá tenemos las afirmaciones que resolvimos la clase pasada, por eso las paso de largo. Y vamos a trabajar ahora con un concepto nuevo, que serían las necesidades y su clasificación. Ya casi vamos terminando, tranquis. Tienen física, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, en ratito. Bien. Igual este tema lo usé a propósito porque no es largo y lo podemos avanzar y pueden entrar a física tranquilos. Bueno, ¿qué es la necesidad? Es la sensación de carencia de algo. Si yo tengo sed, es porque carezco de líquidos, no tengo los líquidos suficientes. Si yo tengo hambre, es porque carezco de energía. Clasificación de las necesidades. Por su naturaleza se dividen en naturales y sociales. Las naturales son las que son propias de nuestra condición humana, como por ejemplo dormir. Las sociales son aquellas necesidades que surgen por vivir en sociedad, como costumbres o convenciones, ir a la escuela, la utilización de un semáforo, ¿sí? Otra clasificación las distingue teniendo en cuenta su importancia en primarias y secundarias. Las necesidades primarias son aquellas de cuya satisfacción depende la conservación de la vida, como por ejemplo comer, dormir, abrigarse, mientras que las secundarias aumentan el bienestar del individuo, como irse de vacaciones, viajar, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo satisfago yo una necesidad? Y a través de un bien o de un servicio. Eso nos obliga a preguntarnos qué es un bien. Es todo medio capaz de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad del hambre, la manzana satisface mi necesidad. La pera, una tortita, una barrita de cereal, lo que sea. ¿Cómo se clasifican los bienes? Bueno, ¿no? Se distinguen según su carácter en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que resultan inapropiables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo me puedo apropiar del aire? ¿Puedo decir que el aire es mío? Y no. Se encuentran en abundancia y son gratuitos. Los bienes económicos, en cambio, son escasos y de su estudio se ocupa la economía, por ejemplo, el oro, el petróleo, los alimentos, etc. Otra clasificación de bienes los distingue por su naturaleza en bienes de capital y bienes de consumo. Los de capital son aquellos que se utilizan, pero no para satisfacer las necesidades humanas directamente, sino que son, por ejemplo, el capital físico, el capital humano y el financiero, que ya los vimos hace un ratito. Los bienes de consumo, en cambio, sí satisfacen necesidades humanas directamente.
Por ejemplo, un consumo puede ser una manzana, un microondas, y ustedes me van a decir, profe, pero son distintos, sí, porque la manzana sería un bien de consumo no duradero. Va a desaparecer si me la como porque la usé. Y si no me la como y la dejo 3 meses en la vereda, se va a echar a perder, ¿o no? O sea que perece por el uso o por el paso del tiempo. Los duraderos, en cambio, como un microondas, son aquellos que no desaparecen por un uso, sino que tienen un tiempo prolongado de vida. O sea, se mantienen en el tiempo, como sería el microondas. No es que el microondas va a desaparecer porque caliente un plato de comida, salvo que le ponga lata, ¿no es cierto? Que ahí ya no Sí. tendría nada que ver con la característica del microondas, sino con el de la profe que lo está usando. Bueno, queda claro lo que es un bien libre, lo que es un bien económico, lo que es un bien duradero, lo que es un bien no duradero. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Según su función, tenemos los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que todavía pueden ser transformados. Por ejemplo, la harina, si la voy a utilizar para hacer pan, sería un bien intermedio y el bien final sería el pan. ¿Se entiende? O sea que los bienes finales son los que ya fueron transformados. Si el pan lo voy a usar para hacer budín de pan, el pan es un bien intermedio y el budín de pan un bien final. Bien. Acá tengo un error de tipeo, miren. Estos son bienes públicos. Ah, que no me lo deja escribir, a ver. Este. No me lo dejan borrar. Después corríjanlo, ¿sí? Ahí en el B son bienes públicos. No sé por qué no me lo deja borrar. Profe, en Bueno, el libro aparece también como privado. sí, bórrenlo y pónganlo como público. Debe haber sido un error de tipeo mío. ¿Eh? Sí, sí, profe. Según el Ok. principio de exclusión, se dividen en bienes Profe, privados y bienes públicos. en el PowerPoint que nos mandó hoy sí aparecen como públicos. Sí, sí, porque acá debo haber tipeado mal yo. Y lo estoy viendo ahora porque se los estoy explicando. Sí, acá es públicos. Les decía, un bien privado es aquel que si yo lo consumo, excluyo a otra persona de consumir. Vamos a suponer que yo voy a cenar con todos ustedes. Podemos pedir todos nosotros hamburguesa, pero la hamburguesa que como yo no la pueden comer ustedes, aunque sea idéntica. Pero la que yo me comí ya fue. ¿Se entiende esto? Sí, sí. El hecho de que yo la coma los excluye a ustedes de comer esa hamburguesa. Ahora, los bienes públicos son aquellos que no tienen rivalidad en el consumo, porque pueden ser consumidos por toda la sociedad sin que esto implique la reducción del consumo para alguno de nosotros, como agentes económicos. Y Por ustedes me ejemplo, van a una decir, plaza. profe, una plaza, un museo, ¿sí? No es que la obra va a desaparecer porque la miremos todos, Ujú. ¿está? Sí, sí. Bien. Según la relación con el ingreso del consumidor, se distinguen en bienes normales y bienes inferiores. Esto lo vemos más adelante cuando vemos elasticidad, pero se los voy a explicar. Un bien normal es aquel cuya demanda aumenta si aumenta el ingreso. Por ejemplo, si yo tengo un aumento del sueldo y me gusta la Coca-Cola, bueno, a lo mejor ahora compro una vez por semana, pero si tengo un aumento de sueldo, por ahí me doy el gustito de comprar 2 o 3 veces por semana. Eso sería un bien normal. Un bien inferior es aquel cuya demanda disminuye si aumenta el ingreso, al revés. Y ustedes me van a decir, profe, pero eso no existe. Sí existe. Por ejemplo, el colectivo. Cuando a mí me va bien económicamente, lo primero que voy a tratar de hacer es o tomarme un taxi o comprarme un auto para no tener que esperar el colectivo y congelarme en pleno invierno. ¿O no? Sí, sí. Ese sería un ejemplo de bien inferior. La polenta, por ejemplo. A mí me encanta, les aclaro, la polenta. Pero no podemos vivir a polenta porque saldríamos rodando. Entonces, generalmente cuando la persona tiene bajos ingresos, la polenta, los fideos, el arroz, es lo que la papa son recursos baratos. ¿Sí? También Entonces puede ser por la aumenta. marca.
También. Antes Y compraba la- una marca más económica, aumenta mi ingreso y compro una marca más cara. las marcas Sí, secundarias generalmente sí. se compran cuando sí, cuando son, ¿cómo es? Sería un ejemplo de bien inferior. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la clasificación de acuerdo a la relación con los demás bienes? Bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Son aquellos que satisfacen la misma necesidad sin ser lo mismo. Por ejemplo, la manteca y la margarina, el té y el café, el azúcar y el edulcorante. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan en forma conjunta. Por ejemplo, el té con leche, el café con azúcar. ¿Está? Los bienes independientes son aquellos que no tienen ningún tipo de vinculación. ¿En qué me puede afectar la demanda de harina si aumentó el precio del azúcar? En nada. ¿Está? Bueno, de este Power ya no tendríamos nada para resolver porque ya lo resolvimos. Acá está la solución del trabajo práctico número 1, como para que les quede un registro a aquellos de que, quienes faltaron. Yo lo resolví en clase, pero para que les queden las respuestas, ¿sí? Pero como ya lo resolvimos, no les voy a hacer perder tiempo en esto. Bueno, les voy a mostrar una cosita del otro PowerPoint y ya los libero para que lo vean a mi amigo Mar. ¿O tienen con Aníbal hoy? Hoy capaz con Aníbal. Bueno, yo le subí, pero no se ve ahora el Power nuevo que hice, pero lo voy a abrir desde acá. Esperen que lo tengo en el PowerPoint. Bueno, no importa. Van a ver que en el Power nuevo que hice, lo que yo quiero es que ustedes vean que hay un cuadro. Esperen que estoy buscando el el pendrive. Pablo, tráeme mi otra cartuchera porque no está acá. Acá está. Pasa que me llevé una para tomar el examen y la otra la dejé acá para tener todo en orden cuando viniera para darles clase. Bueno, a ver, gente. Ya está, ya la encontré. Les quiero mostrar una cosa a los chicos porque tienen clase con el marido de Patricia. Ay, no. Si no lo encuentra, profe, puede intentar abrir su No, WhatsApp en la compu y ahí abrir el PowerPoint. sí lo encontré, pero no me dice error de descarga, no sé qué le pasa. Bueno, Hoy aparecía medio fallado Sí, el archivo. hoy también por WhatsApp costó bajarlo, profe. ay, qué macana. Bueno, no importa. Después les quería mostrar un archivito, Pásame mi celu, por ahí en el celu lo veo mejor, así no los demoro los chicos, Pablo. Porque les digo qué diapositiva lo tiene y listo, para no demorarlos porque ya están medio jugados con Omar. ¿Se acuerdan que yo les había explicado el cuadro donde teníamos los consumidores, el productor, que ustedes me decían que se confundían con las flechitas? Sí, sí, profe. Ajá, Sí, profe. Y en este PowerPoint había uno que tenía flechita, ahí lo estoy buscando. Sí, bueno, justamente eso es lo que quiero que vean. En la 7 está. Justamente eso es lo que quiero que vean. Que dice, el Estado interviene de forma más compleja. Eso, ¿se acuerdan que yo les había dicho en un momento que el Estado, que en ese primer cuadro que yo les di no estaba el Estado con todo su, digamos, con toda su intervención, porque en realidad el Estado en ese momento actuaba o Se le cortó, profe. Parece que está hablando, pero no se escucha.
A ver, se lo coloco. Como consumidor o como profesional. Ahí, Se le Pablo, corta, profe. fíjate el cable, Pablo. Ahí volvió, profe, a ver. Ahí. Sí, ahora Son sí 2 se le escucha. minutitos, mirá, así ya lo termino de... Sí, sí. Les decía, ¿se acuerdan que en una primera parte yo les dije que el Estado, a veces, cuando es aerolínea, por ejemplo, que el Estado es dueño de aerolínea de una parte, cuando actúa como aerolínea está actuando como empresa, les está vendiendo un servicio. Y Sí, cuando actúa en el Poder Judicial comprando detergente, actúa como consumidor. ¿Se acuerdan de eso? sí, sí, profe. Sí, Sí. Bueno, pero tiene otra faceta, el cobro de impuestos. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Eso es lo que yo les mandé en ese PowerPoint. Como yo mañana, así como mañana me vacunan, bueno, vamos a hacer esto. Van a tratar los que no pudieron completar, vamos a hacer esto, los que no pudieron completar el caso de Portugal, porque una de las partes que les debe haber costado es que lo del déficit, ¿verdad? No, no. A ver, ¿cuál ¿No? era? Eh, no, para mí lo de política económica, sí, ese medidas de también para mí. Ah, buenísimo. esa es la parte a mí que no me cuesta. Buenísimo. Se me Entonces hacía vamos como a resolver. que es muy, o sea, no creo que no tengo el conocimiento como para decir qué es una política o qué es, a lo Ah, mucho te puedo decir buenísimo. que es una medida. Si yo ¿Qué pienso políticas se como, pueden implementar? sí, o sea, si yo Ok. pienso como presidente, digo, bueno, en lugar de dar planes y ayudas, voy a invertir en trabajo. ¿Y cómo invierto en trabajo? Y genero fábricas, así desde que comienza el proyecto hay más trabajos. Entonces es una Mm, forma. O sea, desde que comienza, porque para construir, para hacer los planos, para todo, se va a necesitar el lugar que se utiliza. También va a, como que al haber, por ejemplo, una fábrica o buenísimo. eso. Bueno, no, ustedes pónganme en lo que ustedes interpretan y yo les voy a subir igual un archivo de políticas como para que ustedes más o menos puedan leerlo y darse cuenta de qué se trata. Pero el jueves lo vamos a controlar al trabajo para ver qué tuvimos bien, qué tuvimos mal y demás. Este es el gráfico que yo les digo. Ven que en este gráfico el Estado ya no está metido con la familia y con las empresas, sino que está en el medio, ¿ven? Sí. Porque le cobra impuestos a la familia, pero a su vez a veces les da un subsidio, porque les paga la asignación universal por hijo, les presta plata, o les paga el IFE ahora con el problema este que hay. Después también interactúa con las empresas porque o les paga el IFE, porque las ayuda, porque están teniendo problemas económicos, o les da subsidio, o les cobra impuestos, o las dos cosas. ¿Se entiende esto? Porque a veces se alía con privados para hacer una sociedad de economía mixta, donde una parte es del Estado y la otra parte es de familia. ¿Está? Este es el Dependiendo del, complejo que les digo yo. ¿Lo ven? dependiendo del tipo de gobierno también. Tal cual. Porque acá Sí, en pero el ya PENSA habíamos había visto, que mayoritariamente íbamos a trabajar con el sistema económico mixto porque es el que la mayor parte del mundo está vigente, ¿no? Lo habíamos visto la clase pasada eso. Bueno, los libero por hoy, ¿sí? Si quieren, el que haya podido resolver algo del proyecto de Portugal, mándemelo y yo lo puedo ir corrigiendo si nos queda ver las dudas que tienen el jueves. ¿Sí? Dale, profe. Dale, profe. Gracias. No es mucho lo que nos queda porque hay algunas cositas para ver de acá, pero lo otro ya lo vimos en el Power anterior. Así que los libero para verlo a mi amigo Mar. Un besito.
Buenas beso, noches, profe. profe. Nos Chao, vemos el profe. jueves.